comenzar hoy ni más ni menos que tomándoles examen a ver qué tal recuerdan los principales conceptos de la semana pasada, ¿sí? Así que vamos a estar viendo en un repaso algo de los principales conceptos de la semana pasada y después veremos un resumen del capítulo 24 que nos toca hoy, ¿sí? Bueno, vamos a ver un cuestionario y ver cómo andamos con los conceptos principales del capítulo 23. ¿En qué año un grupo de fieles esperaba la venida del Señor? ¿En qué año fue? 1844, fue así exactamente, especialmente la primavera de ese año, ¿sí? ¿Qué personaje decidió hacer un cartel profético para ilustrar las profecías o las visiones de Daniel y Apocalipsis? ¿Quién fue ese personaje que hizo el cartel para ilustrar y enseñar mejor? ¿Quién? Miller. ¿Urias? ¿Urias Smith? ¿Alguien tiene alguna otra respuesta? Elías o el profeta Elías sería, ¿no es cierto? Quizás, bueno, Fitch fue, ¿no es cierto?, el que hizo primero empezó a ilustrar esas profecías. ¿Con qué palabras comienza o empieza el capítulo 25 de Mateo? Sin mirar la Biblia, porque si no es fácil. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes y así continúa, ¿no? Bueno, en la parábola de las 10 vírgenes, ¿a qué correspondía la extensa obra de reforma que produjo la proclamación de la venida de Cristo? ¿Sí? En esa parábola, ¿a qué correspondía esa extensa obra de reforma? Según el capítulo 23. Tiki, 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 1, 2, 3. Bueno, a la salida de las vírgenes, ¿sí? Una más. En esa parábola que estamos viendo, ¿qué representa la tardanza del esposo? ¿Qué representa esa tardanza del esposo? La expiración del plazo en que se esperaba el Señor. Bueno, algunas son difíciles. ¿Cuál de todos estos movimientos religiosos a través de la historia fue el que resultó con más imperfecciones humanas y engaños de Satanás? El del otoño de 1844, ¿sí? Fue justamente el que resultó con más imperfecciones humanas y engaños de Satanás, el posterior, ¿no es cierto?, cuando después del chasco se va desparramando en diferentes movimientos, bueno, y se va diluyendo, excepto por el grupo que mantiene la importancia y la validez de la fecha de 1844, que enseguida vamos a repasar en el capítulo 24. ¿Cuáles fueron las palabras de William Miller después del chasco de 1844? Él dijo entonces que si volviera a empezar, pasaría por el mismo camino que él había transitado y no se arrepintió de lo que había vivido en esos años. ¿Cuál es la oración ferviente de los creyentes de 1844? El capítulo que hemos visto dice que ven Jesús, ven presto. Era la oración principal, ¿no es cierto?, de esos creyentes. Falso y verdadero. Una porción de la profecía de Ezequiel fue también fuente de fuerza y consuelo para los creyentes de 1844. ¿Verdadero o falso? Muy bien. El hecho de que una persona esté en compañía de los hijos de Dios prueba que una persona es verdaderamente cristiana. ¿Verdadero o falso? Y es falso, claro. Muy bien. La proclamación del segundo advenimiento fue lo que dio origen al fanatismo y a la división en la Iglesia. Correcto. La purificación del santuario, el cual en 1844 caía el 22 de octubre, fue considerado como el día de la venida del Señor. ¿Fue así? Claro que sí. Así fue la fecha clave que se descubrió. Bueno, y la siguiente, en 1844, muchos creyentes fervientes y sinceros habían abandonado todo por Cristo y habían gozado de su presencia como nunca antes. ¿Pasó esto o no pasó? Sí pasó, es verdadero. Vamos a ver aquí con el pareo, a ver si podemos ver bien. No sé si se ve bien acá, muy bien. A ver, dijo, los cantores callan, están esperando poderse unir a las huestes angelicales, al coro del cielo. ¿Quién dijo esto? Aquí corresponde esta declaración. Los cantores callan, están esperando poderse unir a las huestes angelicales, al coro del cielo. Miller. No estaban preparadas para recibir al esposo. ¿Quiénes? Las insensatas. Muy bien. Estaban preparadas, las prudentes. Dijo, no desecháis pues esta vuestra confianza. ¿Quién lo dijo? Pablo.
Y la última, obviamente, una figura de la resurrección de Cristo, la gavilla de las primicias, ¿sí? Vamos a ver acá con el banco de ítems, a ver cómo nos va. Muy bien. Acá tenemos, bueno, varios personajes: Ezequiel, Martín Lutero, Guillermo Miller, los Wesley y Fitch. Por su influencia y fe fueron causa de bendición para el mundo. ¿Quiénes fueron? Por su influencia y fe fueron, así que son más de uno, causa de bendición para el mundo. Los Wesley, muy bien. No simpatizaba con las influencias que conducían al fanatismo. ¿Quién era? Efectivamente, muy bien. Decía que todo espíritu debe ser probado por la palabra de Dios. ¿Quién decía esto? Todo espíritu debe ser probado por la palabra de Dios. Muy bien. Atendió la orden dada en la profecía: escribe la visión y escúlpela sobre tablillas. ¿Quién fue el de los carteles? Fitch, recién lo vimos, muy bien. Y la última, lógicamente, Ezequiel, cuya profecía fueron inspiración y confianza para el pueblo de Dios. Muy bien. ¿Qué nota podemos ponerle? A ver, al grupo. 7,50. Vamos a ponerle, vieron que soy un profesor bastante benévolo. La próxima semana leamos para que podamos más rápidamente poder hacer el repaso. Y ahora sí vamos a las principales ideas del capítulo de hoy, que habla justamente sobre el templo de Dios. En 1844, entonces, un grupo de los que pasaron el chasco, la amarga experiencia del chasco, consideraron que la fecha que habían ellos descubierto era válida y que entonces el evento era equivocado. Cristo había venido no a la tierra, sino había ido a otro lugar. Y justamente en esto descubrieron, bueno, ellos que tenían que seguir estudiando la Biblia para ver qué había pasado realmente el 22 de octubre de 1844. Bueno, está un poco chiquito acá, así que vamos a ir viendo las principales pensamientos. Ahí lo agrandamos, gracias. El pasaje bíblico clave de todo esto era el de Daniel 8:14, ¿no? Y este pasaje decía: hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. Un periodo de tiempo y un evento. El periodo de tiempo, un grupo dijo que era correcto. El evento había estado equivocado y el santuario ser purificado no era la tierra, sino que este grupo descubrió que había algo mucho más sublime y más importante, todo un esquema, un sistema de verdades que estaba representado por los rituales del santuario en la tierra y había otro original en el cielo. La profecía encerraba justamente un significado muy especial. Todos los tiempos proféticos terminaban en 1844, en el otoño de ese año, y entonces, en común con el resto del mundo cristiano, los adventistas creían que la tierra, o alguna parte de la tierra, era el santuario, y por eso esperaban que Cristo viniera en la fecha de ese otoño, octubre de 1844. Bueno, esto fue justamente un pilar de la fe adventista. El santuario sería purificado. Pero luego del chasco hubo un proceso de negación en muchos grupos que pasaron el chasco porque el tiempo había pasado y Cristo no había aparecido. Los creyentes sabían que la palabra divina no podía fallar, pero entonces, ¿cómo encontrar el error humano en todo este movimiento que sí había sido bendecido y sí había sido acompañado por Dios? ¿Dónde estaba el error? En ese cálculo todo era claro y armonioso, menos la circunstancia de qué había pasado con la purificación del santuario. Negar que los días terminaban en esa fecha equivalía a confundir todo el asunto y abandonar y cualquier tipo de profecía que terminara en 1844. Era directamente negar toda la escuela historicista de interpretación profética y quedar a la deriva completa. Bueno, así que ellos volvieron a retomar el asunto y reconocieron que Dios sí había dirigido el movimiento, que Dios había hecho conversiones reales, que Dios había manifestado su bendición en todo ese movimiento, que no había sido casual o producto de la emoción o de la casualidad, ¿sí? No iba a dejar su palabra envuelta en dudas o incertidumbres. Muchos abandonaron los cálculos proféticos, negando la exactitud del movimiento y el testimonio del Espíritu de Dios y las verdades sostenidas por la Escritura. Y entonces otros creían haber adoptado en sus estudios principios sanos de interpretación profética y oraron con fervor para ver dónde estaba ese error en los cálculos que habían hecho. Examinaron más de cerca en el asunto, al volver a enfocar el asunto, el santuario. ¿Cuál es el santuario que necesita o que debe ser purificado?
Y ahí entonces descubren un santuario del nuevo pacto. El santuario del antiguo pacto es el del tabernáculo, del templo, que estamos estudiando, ¿no es cierto?, en la serie anterior que vimos, y volveremos a estudiar en unos meses. Y ahora ven que hay un santuario celestial. En sus investigaciones van viendo entonces que la Biblia da una explicación muy completa de la cuestión del santuario, su naturaleza, su situación, sus servicios. Y Pablo dice en Hebreos 9:1 al 5, que el primer pacto tiene reglamentos de culto, su santuario es lo que era en este mundo, porque un tabernáculo fue preparado, el primero, que estaba en el candelabro, en la mesa, y ahí empieza a describir justamente todos los sistemas inmobiliarios y ritos del santuario terrenal. ¿Sí? Ese fue el santuario que había existido en la tierra, del cual la Biblia da bastante información. San Pablo luego dice que este era el santuario del primer pacto, pero el nuevo pacto también tiene un santuario, y ese santuario es el santuario celestial, ¿sí? El santuario original, el santuario del cual este santuario terrenal era una copia, un modelo nomás. Aquí tenemos revelado el santuario del nuevo pacto. El santuario del primer pacto fue asentado por el hombre, construido por Moisés. Este segundo es asentado por el Señor y no por el hombre. En aquel santuario los sacerdotes terrenales desempeñaban el servicio, en este caso Cristo. El gran sumo sacerdote es el que ministra en ese santuario y está a la diestra de Dios. Y entonces ese santuario celestial en el que Jesús es el constructor, el ministro, la ofrenda y ejerce todos los rituales, bueno, allí en ese santuario Dios puso su espíritu para que de ese santuario fuera copiado el santuario terrenal. La pericia artística desplegada en su construcción y en cada material justamente hablaba de algo muy especial que tenía que enseñar ese santuario. Y así como era purificado el santuario terrenal, iba a ser purificado el santuario celestial. Ese santuario es el epicentro, el cuartel general del gobierno divino, del plan de salvación, ¿sí? Ese es el santuario donde el Señor gobierna, en ese templo celestial, morada de Dios, está su trono, asiento de su justicia, de su juicio. Es el lugar donde está su ley, la regla por la cual Dios gobierna el universo. Y entonces allí se representa la justicia y la misericordia de Dios, que se unen perfectamente y simétricamente en el plan de redención humana. Solo esa gran sabiduría de Dios puede entonces idear esa unión semejante, y allí entre los querubines Dios gobierna, Dios reina, y ahí entonces ministra por la salvación del hombre. Ese es el santuario celestial, el palacio del gobierno divino. Y entonces se da una gran transición que podemos ver en Daniel capítulo 8, versículo 14. Cuando terminaron los 2300 días de 1844, ya hacía muchos siglos que no había santuario en la tierra, pero la profecía decía, hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. Claro, esta profecía terminaba mucho tiempo después que el año 70, cuando fue derribado y destruido el santuario original en Jerusalén, ¿no es cierto? Así que este santuario que iba a ser purificado tenía que ser otro santuario diferente, no el santuario en la tierra. El santuario que estaba en pie en ese momento era el que siempre estuvo en pie y era el santuario celestial. ¿Cómo es que se da esa purificación del santuario? Los pecados de Israel eran transferidos todo el año al tabernáculo. ¿De qué manera? A través de la sangre contaminada por el pecado. ¿Y contaminada por qué? No porque había pecado el cordero, sino porque había pecado el que le transfería la culpa, el pecador que ofrecía el cordero. Así que el pecador transfería su culpa poniendo sus manos sobre el cordero, que era degollado. Esa sangre simbólicamente era contaminada por los pecados confesados. Esa sangre entonces contenía pecado y esos pecados, ¿dónde iban? Iban a ser asperjados, ¿no es cierto?, al santuario, que a su vez entonces quedaba contaminado por los pecados del adorador. ¿De qué manera esto figuraba esta realidad celestial? Bueno, que en el cielo, donde todo es puro y perfecto, hay registro de pecado. ¿En el cielo será que hay registro de pecado? Dios sabe de nuestros pecados. ¿Hay registro de pecado en el cielo? Claro que sí. Está el libro donde está registrado cada pecado, que son borrados para el Hijo de Dios, ¿sí? Y entonces en ese proceso de juicio son borrados los pecados de unos y son entonces dejados los pecados de otros, manifestando la evidencia por la cual Dios va a salvar a uno y condenar a otro, según la decisión y cada uno lo que haya optado, ¿no es cierto? Confesar sus faltas o mantenerlas y entonces pagar por su propio pecado, por su propia culpa.
Bueno, así una vez al año veíamos en el santuario terrenal, en el día de la expiación, el santuario era purificado y entonces se purificaba simbólicamente todo el registro de pecado que había quedado allí un día de todo el año ritual, todo el año ceremonial, un día se dedicaba solamente a hacer el juicio. Todo el año, el santuario estaba abierto para recibir pecado y dar perdón, ¿sí? Absorber el pecado de la congregación, todo el año, excepto un día. En ese día había purificación y entonces todo el pecado era barrido y todo ese pecado finalmente, ¿dónde se lo depositaba? Se lo quitaba del santuario simbólicamente y se lo depositaba en el carnero, ¿sí? ¿Y ese carnero a quién representaba? A Satanás, que es el originador del pecado, el autor del pecado y el responsable último de cada pecado, de cada daño que él instigó a hacer a cada pecador. Bueno, entonces eso pasaba justamente con la purificación del santuario. Este ministerio siguió efectuándose 18 siglos, Cristo siguió intercediendo por el pecador, perdonando, salvando y sigue haciéndolo hoy, pero hay un día, hay un momento, hay un tiempo de juicio. Y ese juicio comenzaría en 1844, el santuario sería purificado, no en la tierra, sino el santuario verdadero, original, el santuario celestial. Y así es como comienza el juicio, el juicio en el cielo, y ese proceso que será representado por el día de la expiación de la tierra, ahora empieza el juicio celestial. Hace unos días leí un artículo muy bueno de un teólogo rumano llamado Mike Manea, donde él dice justamente algo muy interesante, que es que Dios, ¿por qué Dios deja el juicio al final? ¿Sí? ¿Por qué Dios hace el juicio al final si Él ve el fin desde el principio? Él ve el fin desde el principio, podría haber hecho el juicio en cualquier momento de la historia, de estos 1000 años de historia que tenemos como seres humanos. ¿Por qué Dios deja el juicio al final? ¿Sí? Al final de la historia humana, de 1844 en adelante, de ese momento hasta que Cristo venga. Porque el principal interés de Dios siempre ha sido salvar y perdonar, ¿sí? Y entonces Dios deja el juicio al final para que todos aquellos pecadores que han vivido todos los años del mundo, ¿sí?, tengan entonces, cuando se acumulen todos los hechos, todos los datos, entonces Dios ahí puede hacer el juicio. Supónganse algo, a ver. Supónganse algo. Vamos a ver el caso de hombres que han hecho mucho daño y cuyos efectos han hecho gran daño a la humanidad, ¿no? Supónganse, ¿no es cierto?, el caso de Charles Darwin. ¿Cuánto de malo generaron las ideas de Darwin? O generan, ¿sí? Dios tiene que jugar a Darwin, ¿sí? Su vida, sus pecados particulares y la influencia que él dejó. En el juicio entonces Dios va recabando todos los datos de lo que Darwin hizo, ¿sí? Toda la carga de pecado que tiene Darwin, ¿cierto? La influencia de mal que ha generado y sigue generando Darwin. Y Dios entonces tiene que decidir, a ver, Darwin murió aceptándome o rechazándome. Si Dios ve que Darwin murió aceptando al Señor, toda esa carga inmensa de pecado, ¿quién la va a pagar? Cristo, que murió en la cruz por él, y Satanás al final, ¿sí? Si Darwin murió sin aceptar a Cristo, entonces eso, la parte que Darwin, ¿no es cierto?, no ha confesado, la paga él, y también la tiene que pagar el autor del pecado o el instigador de esas ideas, que es Satanás. ¿Sí? Así que fíjense toda esa labor tan intrincada del juicio, en la cual Dios tiene que tomar vida por vida de cada uno de los millones y millones de seres humanos que ha vivido en la historia y ver sus propios pecados, la influencia que ha cometido y finalmente quién paga por ese pecado. Cristo en el Calvario, si se arrepintió, o cada pecador su parte y Satanás de última lo que ha instigado a hacer. Qué cuenta enorme que tiene que pagar Satanás, ¿no es cierto? ¿Cómo le va a pagar Satanás esa cuenta que tiene que pagar? ¿Cómo le va a pagar? Sí, Roberto. Sí. Sí, claro. Sí. Todos seremos juzgados y el juicio comienza por la casa de Dios y continúa por el resto. ¿Y cómo pagará entonces Satanás por ese pecado? Bueno, pagará con tiempo de fuego,
con tiempo de fuego. Esto dice claramente, ¿no es cierto? Historia. Primero 1000 años, ¿no es cierto?, de destierro y después tiempo de fuego, que Dios sabrá cuánto es, hasta que finalmente llega a estar hecho ceniza después de haber pagado y ser consumido por esa carga de pecado que ha listigado a hacer. Bueno, todo ese proceso de juicio es justamente el proceso que comienza en 1844, es un proceso muy importante, pero que Dios deja al final de la historia para contar con toda la evidencia, con todos los datos, y entonces ahí ya poder proceder y tomar decisiones en relación con vida eterna o muerte eterna. ¿Hay algún pensamiento más que haya quedado allí en la presentación? A ver, muy bien. Ahí estamos entonces, ¿no es cierto? Es el último y terminamos allí. Bueno, entonces estamos, hermanos, en tiempo de juicio y por lo tanto, como diría Levítico 16, ya que estamos en un tiempo así, tenemos que tener, como nos exhorta Moisés, una actitud muy solemne en este día. Levítico 16 dice allí que en el día de juicio es un día de juicio especial y por lo tanto dice allí, afligiréis vuestras almas en ese día, ¿no es cierto? En ese día especial es un día importante y la actitud del pueblo de Dios allí, como pueden leer ustedes en Levítico capítulo 16, versículo 33 en adelante, hay expiación. Y como dice 16:31, día de reposo es para vosotros, afligiréis vuestras almas, es estatuto perpetuo. Es un día de examen, es un día solemne, un día especial. Ese es el tiempo en el cual vivimos nosotros, un tiempo de juicio, un tiempo de reflexión, un tiempo de arrepentimiento, un tiempo de salvación. Bueno, que podamos en ese día tener nuestras cuentas a mano con Dios, con el Señor que ha pagado abundantemente nuestras culpas para poder darnos amplia y generosa entrada en su reino eterno.